Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy. La actividad está a cargo de Jefferson Viveros, presidente de primer año del programa de anestesiología de la Universidad del Valle. Docente a cargo de la tutoría, el doctor Jorge Vargas. Jorge es anestesiólogo del programa de la Universidad del Valle y actualmente es docente en el área de pediatría. Probamos micrófonos, Jefferson. Hola, buenas noches. Listo, se está viendo la imagen bien. Vamos a tratar el tema adecuado manejo preoperatorio de la medicación crónica. Como siempre, el residente hará su exposición y al finalizar vendrán los comentarios de los docentes y las preguntas de los participantes. Se va a dejar en el chat el formato de firmar la asistencia. ¿Podemos empezar, Jefferson? Bueno, muchas gracias, doctor Andrés Fabricio Caballero, por la amable presentación. Y quiero agradecer de antemano también al doctor Jorge Vargas por siempre estar dispuesto a resolver todas mis inquietudes. El tema, como ya lo mencionó el doctor Caballero, que vamos a tratar el día de hoy es el adecuado manejo preoperatorio de la medicación crónica. A simple vista parece un tema largo y en realidad lo es, y bastante. Sin embargo, el enfoque que le vamos a dar en esta conferencia es un enfoque más hacia esos medicamentos que no se les suele dar mucha pantalla, por decirlo así, y que son importantes porque tienen importantes desenlaces en el intraoperatorio. Entonces es importante tenerlos en cuenta en la valoración preanestésica para poder hacer su adecuada modificación en caso de que se necesite. No vamos a incluir medicamentos o grupos farmacológicos de los cuales ya se ha hablado bastante o hay bastante evidencia, porque pues la charla sería muy larga. El contenido que vamos a tratar, vamos a hacer una breve introducción sobre por qué es importante este tema. Vamos a hablar de analgésicos, vamos a hablar de inmunosupresores y terapia antirreumática. Vamos a hablar de terapia cardiovascular, de terapia respiratoria, de terapia endocrina, y dentro de la terapia endocrina hay un grupo grande que es la terapia antidiabética. Vamos a hablar sobre fármacos con acción sobre el sistema nervioso central, de la terapia digestiva, otros medicamentos que no se pueden incluir en los anteriores grupos, pero que es importante saber qué hacer, sobre suplementos naturales y fitoterapia, y al final unas breves conclusiones. Para nadie es un secreto que la industria farmacéutica avanza a pasos agigantados, que a veces no somos capaces de seguirle los pasos. Y llegan los pacientes a la consulta preanestésica con medicamentos nuevos o a veces no son tan nuevos, sino que no los solemos utilizar o formular de forma frecuente, entonces no estamos familiarizados con ellos. Y un inadecuado manejo de estos medicamentos en el preoperatorio pues desencadena en malos desenlaces, aumenta la estadía hospitalaria e incluso puede aumentar los ingresos al servicio de urgencias. Es por eso que este tema es de importancia. Vamos a hablar de los analgésicos, y no podemos hablar de los analgésicos sin mencionar lo de la cascada del ácido araquidónico. El ácido araquidónico proviene de los fosfolípidos de la membrana. Por medio de la fosfolipasa 2 se produce el ácido araquidónico y por medio de la lipoxigenasa se producen leucotrienos. Y por medio de la ciclooxigenasa se producen prostaglandinas y tromboxanos. La ciclooxigenasa 1 está encargada de la producción de prostaglandinas protectoras de la mucosa gástrica y los tromboxanos que intervienen en la agregación plaquetaria, y la COX-2 de las prostaglandinas inflamatorias. Tenemos diferentes medicamentos que actúan a diferentes niveles. Por ejemplo, tenemos los corticosteroides que bloquean la fosfolipasa 2 y bloquean esta cascada desde el inicio. Tenemos medicamentos que pueden bloquear la COX-1 y la COX-2, como los antiinflamatorios no esteroideos, pero dentro de estos antiinflamatorios tenemos algunos que son selectivos y solamente nos bloquean la COX-2, evitando los efectos adversos de bloquear la COX-1. Ahora bien, ¿qué hacer con los analgésicos? Hay que recordar que estamos hablando de medicación crónica, es decir, que si mi paciente que viene a la consulta preanestésica y está tomando un analgésico de forma crónica,
es porque lo está haciendo por una enfermedad dolorosa crónica, valga la redundancia. Esto es importante recalcarlo porque decirle a un paciente con una enfermedad dolorosa crónica que tiene que suspender su analgésico unos 7, 10 días antes puede ser una orden cruel, ¿no? Una decisión cruel. Sería someterlo a dolor antes del procedimiento quirúrgico. La verdad es que los AINES sí se deben suspender porque la inhibición de la COX-1 pues, nos aumentaría el riesgo de sangrado, pero la interrupción no se debe hacer tan antes. Con 24 a 72 horas que suspendamos los AINES es más que suficiente. Y se ha visto que interrumpirlos más tempranamente no aumenta la seguridad. Tenemos un paciente que está tomando inhibidores selectivos de la COX-2. Estos medicamentos pues tienen muy poca probabilidad de producir alteraciones hematológicas o casi nula, por decirlo así, y se pueden continuar sin ningún inconveniente. Pacientes que vienen tomando medicamentos opioides son medicamentos que no se debe alterar su ingesta. Solamente debemos tener en cuenta que podría modificar las dosis de medicamentos intraoperatorios. Inmunosupresores y terapia antirreumática. Dentro de este grupo tenemos que hablar de esta familia farmacológica que son los glucocorticoides. Y antes de hablar de qué hacer con ellos o qué consideraciones tener, recordemos el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal. El hipotálamo produce la hormona liberadora de corticotropina que va a estimular la hipófisis para secretar hormona adrenocorticotropa y va a estimular la corteza suprarrenal para la producción de cortisol. El cortisol va a ejercer sus efectos en los tejidos diana, pero a la vez va a producir una retroalimentación negativa, bloqueando tanto la hipófisis como el hipotálamo para inhibir la secreción de ACTH y CRH respectivamente. En los pacientes que vienen tomando glucocorticoides de forma exógena, esta retroalimentación negativa también se produce. Entonces, estos pacientes van a tener bloqueada la producción de ACTH y CRH por la hipófisis y el hipotálamo. Y si se llegasen a suspender de forma abrupta, como se hace porque el día de la cirugía, pues el paciente no va a tomar su glucocorticoide en todo el día, probablemente se puede producir una supresión suprarrenal, porque no va a tener la capacidad de producir el cortisol endógeno que venía produciendo por la retroalimentación negativa que hemos dicho. Esta supresión suprarrenal podría llevar al paciente a un choque circulatorio importante. Entonces, en estos pacientes hay que considerar darles una dosis dentro del intraoperatorio, que se conoce como dosis de estrés. Pero todos los pacientes que tomen glucocorticoides van a tener una insuficiencia suprarrenal. Pues no, hay algunos que tienen más probabilidad que otros de hacer una insuficiencia suprarrenal y esto depende de la dosis y del tiempo que lleve tomando el glucocorticoide. Pacientes que toman dosis muy bajitas, como por ejemplo prednisona, menos de 5 miligramos al día, lo llevan tomando por menos de 10 días en el último año, o lo toman en días alternos, es muy poco probable que tengan una insuficiencia suprarrenal. Ya pacientes con una dosis un poco mayor, entre 5 y 10 miligramos al día, la probabilidad no es muy alta, pero tampoco es nula y hay que tenerlo en cuenta. Y ya pacientes que toman prednisonas, dosis altas, 20 miligramos al día, la llevan tomando por más de 3 semanas, o el paciente llega a nuestra consulta y vemos que tiene una obesidad central, extremidades delgadas, estrías violáceas, una cara redonda, hipertenso, hiperglicémico, pues tiene estigmas de un síndrome de Cushing y es muy probable que este paciente vaya a hacer una insuficiencia renal y a estos pacientes son los que yo voy a considerar darles una dosis de estrés. Ahora bien, ¿cuánto le voy a dar al paciente de dosis de estrés? Buscando eso encontré un dato muy interesante en el libro del Miller, en donde dice que los pacientes que son sometidos a estrés máximo tienen una producción de cortisol equivalente a 200 miligramos de hidrocortisona al día. Y en esto es que se basa para dar las recomendaciones sobre cuánto dar de hidrocortisona el día de la cirugía. Si un paciente va a ser sometido a un procedimiento superficial que dura menos de una hora, una biopsia, una extracción dental, no habría necesidad de suplementarlo. Si es una cirugía menor, como una reparación de hernia inguinal, con 25 miligramos de hidrocortisona es suficiente.
Si es una cirugía moderada, como una colecistectomía abierta, un reemplazo total articular, con 50 a 75 miligramos de hidrocortisona. Si es una cirugía mayor, una cirugía cardiotorácica, una proctocolectomía total, entre 100 a 150 miligramos de hidrocortisona. Dentro de estos medicamentos inmunosupresores y terapia antirreumática, hay otros medicamentos y tienen en común de que todos pueden alterar el proceso de cicatrización, aumentan el riesgo de infección postoperatorio y otras comorbilidades. Tanto aumentan el riesgo de infección que los pacientes que reciben terapia antirreumática tienen 13 veces mayor riesgo de infección. Uno, escuchando estos datos, uno puede decir fácilmente, pues, suspendamos los medicamentos y ya, ¿sí? Nos evitamos estos problemas. Pero no es tan simple, porque es que suspender estos medicamentos podría exacerbar la enfermedad inflamatoria que tiene el paciente, puede producir un deterioro clínico y aumento de los marcadores de inflamación que pueden confundirse también con una infección. Entonces, aquí la decisión no es tan fácil. Hay que encontrar un balance entre un buen control de la enfermedad y optimizar la cicatrización de la herida y también disminuir el riesgo de infección. A veces no es fácil realizar esto. Dentro de los medicamentos que se utilizan como antirreumáticos, inmunosupresores, está el metotrexato, que es bien conocido, la leflunomida, la sulfasalacina, la satioprina, la hidroxicloroquina, los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, rituximab, abatacept, tocilizumab. ¿Y cuáles serían las recomendaciones si un paciente nos llega tomando alguno de estos medicamentos a nuestra consulta preanestesia? Bueno, pues vamos a ver en estas recomendaciones aquí resumidas que son variadas y prácticamente cada medicamento tiene su tiempo para suspender y su tiempo para reiniciarlo después del posoperatorio. El metotrexate hay que continuarlo, ¿sí? Salvo en algunas condiciones, como por ejemplo pacientes con edad avanzada, insuficiencia renal, hepática o respiratoria, diabetes mellitus no controlada o que abusen del alcohol. En esos casos habría que considerar suspenderlo al menos una semana antes de la cirugía y reiniciarlo 2 semanas después. La leflunomida hay que suspenderla 2 semanas antes de la cirugía y reiniciarla 3 días después del procedimiento. La sulfasalacina y la satioprina hay que suspenderlas el día antes de la cirugía y se reinician 3 días después. La hidroxicloroquina se continúa sin interrupción. Dentro de los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, tenemos el etanercept, que se suspende 2 semanas antes y se reinicia solo cuando tengamos evidencia de que el paciente está cicatrizando bien y de que no hay evidencia de infección. El infliximab y el adalimumab se deben suspender al menos 4 semanas antes de la cirugía y se reinician cuando ya tengamos evidencia de una buena cicatrización y no hay infección. El rituximab es un medicamento que se recomienda entre la última infusión y la cirugía, al menos que hayan pasado 6 meses. El abatacept hay que suspenderlo 2 meses antes de la cirugía y el tocilizumab hay que suspenderlo al menos 4 semanas antes de la cirugía. Como pueden ver, aprenderse esto es engorroso. Entonces, si uno va a hacer consulta preanestésica, es importante tener un cuadrito como este de resumen para poder tener los tiempos adecuados en los que se debe suspender y reiniciar el medicamento y poder darle las recomendaciones adecuadas a nuestro paciente. La terapia cardiovascular, dentro de esta terapia tenemos un gran grupo de medicamentos que son los anticoagulantes. Este grupo de medicamentos tiene bastante evidencia y se han hecho revisiones al respecto y no lo vamos a tocar en esta conferencia. De todas maneras, si quieren ahondar en el tema, les recomiendo la conferencia de Juan Felipe Urriago Castro, un compañero, que habló sobre el manejo perioperatorio de la anticoagulación, que está en el canal de YouTube del Departamento de Anestesiología Univalle, y por ahí derecho se suscriben al canal. Los beta bloqueadores. Durante el intraoperatorio se va a producir un estímulo simpático que nos va a aumentar la frecuencia cardíaca, nos va a aumentar la tensión arterial. Los beta bloqueadores disminuyen el consumo de oxígeno del miocardio, tienen un efecto protector frente a la ruptura de la placa de ateroma, tienen efecto antiarrítmico.
y es bien conocido que disminuyen el riesgo cardiovascular en el intraoperatorio, ¿sí? Pero entonces, ¿a quiénes se les administra betabloqueantes? ¿Sí? Los betabloqueadores se deberían iniciar o tendrían beneficio a pacientes que tienen uno o más factores de riesgo cardiovascular o que van a ser sometidos a cirugías de riesgo intermedio o alto, ¿sí? Y si yo decido iniciarlos, no se pueden iniciar, por decir, a la loca, ¿sí? Hay que iniciarlos de una forma adecuada. Los betabloqueadores no se pueden iniciar un día antes del procedimiento quirúrgico, porque antes podría tener desenlaces adversos. Debo iniciarlos con tiempo, siquiera como mínimo una semana antes del procedimiento, pero si los inicio con más tiempo, muchísimo mejor. Y deben iniciarse a dosis bajitas e irlos titulando poco a poco hasta llegar a las metas. ¿Y cuáles serían esas metas? Es la siguiente pregunta. Pues entonces la meta que yo voy a querer de frecuencia cardíaca es lograr una frecuencia cardíaca entre 60 y 70 latidos por minuto y una tensión arterial sistólica mayor de 100 milímetros de mercurio. Y si el paciente viene y a la consulta y ya los viene tomando, bueno, pues allí la decisión es mucho más sencilla. Si mi paciente viene tomando un beta bloqueador por la razón que sea, ya sea por hipertensión o por insuficiencia cardíaca congestiva, no hay razón para suspenderlo. Se debe continuar y a la misma dosis que lo viene tomando. La ivabradina es un medicamento cronotrópico negativo. Tiene la ventaja de que solamente altera el cronotropismo, no altera ni el inotropismo ni ninguna de las otras funciones del corazón. Y si el paciente viene tomándolo, se debe continuar tal cual como lo viene tomando. Vamos a hablar de un grupo muy importante, que son los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Cuando hay un descenso de la presión arterial, esto es sensado por las arteriolas aferentes de la nefrona y las células yuxtaglomerulares secretan renina. La renina va a transformar el angiotensinógeno en angiotensina 1. La enzima convertidora de angiotensina va a transformar la angiotensina 1 en angiotensina 2. La angiotensina 2 va a actuar en los receptores de angiotensina, produciendo vasoconstricción y aumentando la presión. Pero también la angiotensina 2 va a estimular la glándula suprarrenal para la secreción de aldosterona, se va a aumentar la retención de sal y con ello se aumenta la retención de líquido, aumentando también la presión arterial. Tenemos diferentes medicamentos que actúan a diferentes niveles de este sistema. Tenemos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Bien. Tenemos los antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Y tenemos inhibidores directos de la renina. Antes de decirles si se deben suspender estos medicamentos o si no se deben suspender y cuándo suspenderlos, debo hacer aquí una acotación. Durante el intraoperatorio se activan diferentes sistemas. Dentro de ellos está el sistema simpático, que principalmente es estimulado por la laringoscopia y por el estímulo quirúrgico. Sí, se secretan catecolaminas, aumenta la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. El sistema renina-angiotensina-aldosterona también se estimula. El estímulo para activar este sistema es la hipovolemia, ya sea por el ayuno que viene el paciente, por deshidratación o por las pérdidas sanguíneas que se producen durante la cirugía, o por la vasodilatación que nosotros mismos le podemos producir con los medicamentos que utilicemos, ya sea con anestesia general o con anestesia raquídea, que con ambas se podría producir la vasodilatación. Entonces, se estimula este sistema renina-angiotensina-aldosterona y mi paciente va a producir la vasoconstricción, que es el fin último de este sistema, para aumentar la presión arterial. Pero, ¿qué pasa si mi paciente tiene ese sistema bloqueado? Pues, a pesar de la deshidratación, a pesar de la hipovolemia, a pesar de la vasodilatación que le estoy produciendo con los anestésicos, mi paciente no va a poder autorregularse y subir la presión. Y a veces, incluso nosotros mismos dándole líquidos vasopresores, puede presentar una hipotensión refractaria al tratamiento. Es por eso que allí vienen las recomendaciones de que se deben suspender estos medicamentos al menos 24 horas antes. ¿Pero en quién se suspenden? ¿Todos? No se suspenden todos. Tiene ciertas indicaciones. Se suspende en el paciente que
lo está tomando por hipertensión arterial y que su hipertensión arterial está bien controlada, ¿sí? Si mi paciente viene a la preconsulta y en la cita preanestésica le encuentro cifras tensionales elevadas, yo no le voy a suspender el tratamiento, porque si se lo suspendo probablemente va a llegar ya con una crisis hipertensiva al intraoperatorio. Solamente se suspende si el paciente es hipertenso y sus cifras están bien controladas. Y hay otros pacientes que toman también este grupo de medicamentos, por ejemplo, pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva que toman IECAS para evitar la remodelación cardíaca. En este grupo de pacientes no está indicado suspender el tratamiento, ya que las dosis que toman son dosis mínimas y ellos no lo toman para tratamiento de la presión arterial. ¿Bien? Tenemos las estatinas son muy conocidas por ser hipolipemiantes, disminuyen la síntesis de colesterol, pero esa no es su única función. Las estatinas tienen otras funciones, como mejorar la función endotelial, estabilizan la placa ateromatosa, tienen un efecto antiagregante, anticoagulante y un efecto antiinflamatorio. Todos estos efectos se conocen como efectos pleiotrópicos de las estatinas. Y todo esto redunda en un mejor desenlace cardiovascular en el intraoperatorio. Estos medicamentos no se suspenden, se deben continuar si el paciente los viene tomando. Dentro de la terapia respiratoria, la gran mayoría de medicamentos ordenados para la terapia respiratoria se continúan sin mayor inconveniente y sin ninguna modificación. Habría que hacer un especial énfasis en la teofilina, que es un medicamento que ya se ve poco, pero si el paciente lo viene tomando, hay que recordar que puede producir arritmias graves y se ha asociado con neurotoxicidad. Se debe suspender al menos 2 semanas antes. Y si se suspende, pues habría que modificarle su tratamiento con beta-2 agonistas, con antimuscarínicos, para que el paciente no se vaya a descompensar. Viene aquí un gran grupo farmacológico que es la terapia endocrina. Dentro de la terapia endocrina hay una gran cantidad de medicamentos hormonales, ¿sí? Afortunadamente, ellos no hay que hacerles muchas modificaciones en el preoperatorio. Hay que hablar en particular de unos cuantos. Aquí tenemos los bifosfonatos, que son medicamentos utilizados para la osteoporosis. Son medicamentos que se pueden continuar hasta el día antes de la cirugía, pero el día de la cirugía se deben suspender. Estos medicamentos requieren que el paciente esté en bipedestación al menos 30 a 60 minutos después de haberlos ingeridos. Y en la sala de preanestesia probablemente no va a poder hacer esto, lo van a acostar en una camilla y eso lo va a predisponer a una esofagitis por reflujo. ¿Sí? Entonces se deben suspender el día de la cirugía. Con otros medicamentos como por ejemplo las hormonas androgénicas y los estrógenos, hay que tener especial consideración es con el riesgo trombótico. Pueden aumentar el riesgo tromboembólico en mi paciente. Pero esto hay que tomarlo con pinzas, ¿sí? Porque hay pacientes que toman estrógenos, por ejemplo, como método anticonceptivo. Yo no le voy a suspender el método anticonceptivo a una paciente en edad fértil porque va a ser sometida a una cirugía, ¿sí? Porque esto la podría llevar a un embarazo no deseado y, bueno, esto también es complejo. Solamente se suspenden aquellos pacientes que tienen un alto riesgo tromboembólico. Y si vamos a hablar de riesgo tromboembólico, pues no puedo dejar de mencionar este test, que es el test de Caprini. Y quiero mostrarles que solamente el consumo de anticonceptivos orales es un factor de riesgo para tromboembolismo. El test de Caprini, ¿a quién se le aplica? ¿Solamente a los que vienen tomando medicamentos hormonales? No. La idea es que el test de Caprini debe aplicársele a todos los pacientes que asisten a una valoración preanestésica. Ahora bien, este test me va a arrojar un resultado de bajo, moderado y alto riesgo. ¿A quiénes se les da tromboprofilaxis? A todos. A todos los pacientes, incluso aquellos que tienen 0 puntos en el test de Caprini. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que los que tienen un bajo riesgo tromboembólico van a recibir tromboprofilaxis mecánica, ¿sí? Deambulación precoz, medias de compresión venosa, compresión neumática intermitente. Ya los que tienen riesgo moderado o alto van a recibir, además de la tromboprofilaxis mecánica, tromboprofilaxis farmacológica. Bien.
Tenemos aquí más medicamentos hormonales que, como podemos ver, todos se continúan el día anterior a la cirugía y el día de la cirugía se pueden continuar sin mayor inconveniente. Tenemos los modificadores de los receptores de estrógenos, doremifeno, tamoxifeno, raloxifeno, pemifeno, que son medicamentos que suelen ser utilizados en cáncer de mama. ¿Sí? Entonces, ellos aumentan también el riesgo tromboembólico, pero si el paciente los viene tomando por motivos oncológicos, no se suspenden. Si lo está tomando por otros motivos, habría que considerar suspenderlo al menos 7 días antes del procedimiento. Con la terapia antidiabética tenemos un inconveniente. El paciente diabético va a ser sometido a un periodo de ayuno, ¿sí? Y ellos tienen mayor riesgo, si no le manejamos adecuadamente sus medicamentos en el preoperatorio, de hacer hipoglicemia. Entonces es el deber de nosotros de darle unas buenas indicaciones sobre sus medicamentos que disminuir este riesgo de hipoglicemia. Todos los medicamentos antidiabéticos orales se suspenden el día de la cirugía, se toman hasta el día anterior. El día de la cirugía el paciente no va a recibir ningún tipo de alimento, va a estar en periodo de ayuno, entonces no se dan antidiabéticos orales. Y hay que tener especial cuidado con uno de estos grupos de medicamentos antidiabéticos y son los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, que es un medicamento que actúa a nivel del túbulo contorneado proximal, bloqueando este cotransportador y produce glucosuria. ¿Sí? Dentro de este grupo está la dapaglifosina, canaglifosina, empaglifosina, ertuglifosina. Estos medicamentos se recomienda suspenderlos al menos 3 días antes de la cirugía. Y esto tiene una razón. Se las voy a decir a continuación. Hay una tríada clásica en los pacientes diabéticos, que es la acidosis, la cetonemia y la hiperglicemia. Nosotros nos nombran esta tríada y nosotros inmediatamente pensamos en una cetoacidosis diabética, ¿sí? En un paciente diabético. Pero si el paciente no hace hiperglicemias, allí tenemos el inconveniente de que el diagnóstico se podría retrasar. Esto se conoce como una cetoacidosis diabética euglicémica. Y resulta que los pacientes que están tomando dapaglifosina, empaglifosina, canaglifosina, tienen mayor riesgo de hacer este tipo de cetoacidosis diabética. Entonces, ¿cuál es la indicación? Primero que todo, prevenirlo. ¿Sí? Prevenir la incidencia de cetoacidosis diabética euglicémica. ¿Cómo? Suspendiendo estos medicamentos al menos 3 días antes de la intervención quirúrgica. Y segundo, teniendo un umbral de sospecha más bajo para este tipo de entidad. Si mi paciente viene tomando este medicamento, pues entonces yo voy a tener en cuenta de que esta entidad podría aparecer. En cuanto a las insulinas se deben continuar, excepto las insulinas de acción corta o acción rápida. Estas se deben suspender el día de la cirugía. Y con respecto a las insulinas de acción intermedia o de acción larga, estas se continúan, pero si mi paciente está bien controlado, yo voy a considerar disminuir su dosis. Aproximadamente la dosis de la noche anterior se disminuye un 25% y la dosis del día de la cirugía se disminuye un 50% aproximadamente si el paciente viene bien controlado. Fármacos que tienen acción sobre el sistema nervioso central. Si vamos a hablar de este grupo, vamos a nombrar este síndrome, que es el síndrome serotoninérgico. Afortunadamente, cada vez es menos frecuente. Es muy poco frecuente que nos tengamos que enfrentar a este síndrome, debido a que cada vez salen medicamentos psiquiátricos con mejor perfil de seguridad. Pero este síndrome serotoninérgico pues, puede producir una excitación del sistema nervioso central, alteración del estado mental, excitación autonómica. Y puede tener desde síntomas leves como reflejos rápidos, insomnio, náuseas, diarrea, hasta síntomas severos como una falla respiratoria, coma, confusión, hipertermia severa. Generalmente este síndrome serotoninérgico se veía anteriormente por el uso de los inhibidores de la monoaminoxidasa como antidepresivos.
Ya al día de hoy, el uso de estos medicamentos es muy raro. Sin embargo, hay otros medicamentos que solemos utilizar y solemos encontrar, que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que también podrían tener ese posible efecto de síndrome serotoninérgico, obviamente con una menor incidencia que los inhibidores de la monoaminoxidasa. Entonces, en términos generales, los medicamentos psiquiátricos, por tener un mejor perfil de seguridad, se deben mantener durante el día antes de la cirugía, y el día de la cirugía también se deben dar. Con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, hay que tener en cuenta que también pueden producir alteración de la agregación plaquetaria. Entonces, habría que considerar suspenderlos si el paciente va a ser sometido a una cirugía de muy alto riesgo de sangrado. Dentro de los otros antidepresivos podrían tener algunos efectos secundarios, pero pues esto no es indicación para suspenderlos. Los antidepresivos duales, que inhiben la recaptación de varios neurotransmisores, como noradrenalina, serotonina o noradrenalina y dopamina, pueden producir, por ende, taquicardia, hipertensión. La mirtazapina se ha asociado con que disminuye las náuseas y vómitos posoperatorios y el delirium. La trazodona produce sedación. La vortioxetina es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, tampoco se debe suspender. Y un medicamento que no es desconocido para nosotros, que es la ketamina, viene siendo utilizado en el ámbito de la psiquiatría para el manejo de depresiones refractarias al tratamiento convencional. No se suspende, solamente hay que tener en cuenta que si el paciente viene tratado por parte de psiquiatría con este medicamento, habría que considerar disminuir la cantidad de anestésicos dentro del intraoperatorio. Ahora bien, con la terapia convulsiva, yo les hago esta pregunta: ¿cuál es la primera causa desencadenante de una crisis epiléptica? Si un paciente llega a urgencias con antecedente de epilepsia, convulsionando, ¿qué es lo primero que uno debe pensar? Bueno, la principal causa es el abandono u olvido del tratamiento farmacológico. Es la principal causa desencadenante de estas crisis. Y yo no quiero que mi paciente convulsione en el intraoperatorio, ¿verdad? Es por eso que estos medicamentos, ninguno se suspende antes de los procedimientos quirúrgicos. Todos se deben continuar y se deben reiniciar lo más pronto posible. Apenas el paciente tolere la vía oral, hay que reiniciarlo. Y si la vía oral se retrasa por algún motivo, habría que considerar colocar una sonda nasogástrica y colocarla por allí, o cambiarle el medicamento por un endovenoso. En fin, hacer lo necesario para que el paciente no vaya a tener un lapso sin el medicamento anticonvulsivo. Dentro de la terapia digestiva tenemos medicamentos protectores de la mucosa gástrica, que son los anti-H2, los inhibidores de la bomba de protones. Son medicamentos que se continúan y antes, por el contrario, tienen beneficios. Disminuyen la úlcera por estrés, el estrés que es producido quirúrgicamente. Bueno, hay otros medicamentos que no podemos englobar en los grupos anteriores que hemos hablado, pero es importante tenerlos en cuenta y que se nos suelen escapar con frecuencia en la valoración preanestésica. Vamos a hablar de la cirugía de cataratas. Para que el oftalmólogo pueda operar adecuadamente el paciente, el oftalmólogo necesita que el paciente tenga una midriasis. Generalmente para esto se utilizan colirios anticolinérgicos. La pupila se dilata y el oftalmólogo puede trabajar y llegar hasta el cristalino y hacer su cirugía sin inconvenientes. Sin embargo, hay pacientes que, a pesar de aplicarle sus gotas anticolinérgicas, no hace la midriasis. Esto se conoce como un síndrome de iris flácido. ¿Y por qué es importante nosotros conocer esto? Bueno, es importante porque hay un grupo farmacológico que está asociado a este síndrome, y es el de los antagonistas de los receptores alfa-1, que son utilizados para los síntomas obstructivos producidos por la hiperplasia prostática benigna, ¿sí? Son medicamentos que los suelen utilizar pacientes masculinos de edad avanzada, que también suelen ser operados de cirugía de catarata. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son estos medicamentos? Pues prazosin, doxazocin, alfuzosin, tamsulosin. Si llega a presentar el síndrome de iris flácido, el oftalmólogo tendrá que dilatar el iris de forma forzosa con unos ganchos de iris y poder practicar la cirugía de una forma más segura sin necesidad de ir a lesionar el iris.
Entonces tenemos aquí lo que son los antagonistas alfa 1, recordemos, prazosin, alfuzosin, doxazosin, tamsulosin. Se deben suspender entonces 7 a 14 días previo a una cirugía de catarata. Si no, podría presentar un síndrome de iris flácido. Ahora bien, todos los antagonistas alfa 1 podrían producir este síndrome. Sin embargo, el medicamento que está más asociado a la producción de este síndrome es el tamsulosin. Entonces, con ese es el que vamos a tener más cuidado, pero sin embargo, todos los otros medicamentos pertenecientes a este grupo farmacológico habría que suspenderlos con esta temporalidad. Los medicamentos antirretrovirales y la terapia contra el virus de la hepatitis C se deben continuar, no se suspenden. Los suplementos naturales y la fitoterapia. Este tema es importante, mira, y vamos a ver estos datos estadísticos. Son importantes porque es que son suplementos que se venden de forma libre, no necesitan una receta médica para que el paciente los compre. Además, del 22 al 32% de los pacientes que van a ser llevados a una cirugía consumen algún tipo de suplemento natural. Y el 50% de estos pacientes que consumen suplementos naturales ingieren varios suplementos al tiempo. Y el 25% de los que consumen suplementos naturales ingieren también medicamentos que son adquiridos con receta médica. Entonces ahí entra a jugar lo que son las interacciones. Ahora yo les hago una segunda pregunta. ¿Cuántos de los que están en esta sala escuchándome durante la consulta preanestésica indagan sobre el consumo de plantas medicinales? Esta pregunta ya se ha hecho y ya se ha resuelto. Se han hecho encuestas y resulta que más del 90% de los anestesiólogos no indagan por el consumo de suplementos naturales. ¿Sí? Y otro dato importante es que cuando se indaga, solamente 1 de cada 5 pacientes que admite consumir suplementos naturales no sabe bien el nombre o el compuesto que está tomando. Entonces esto dificulta aún más las cosas. Dentro de los suplementos naturales y la fitoterapia que se suele utilizar, pues hay muchas, ¿sí? Tenemos la equinacia, la efedra, o majuán, el ajo, el jengibre, el ginkgo biloba, el ginseng, el té verde, las gotas de cava, la palmenana americana, el hipérico, la hierba de San Juan, la valeriana. ¿Estos son todos? No. Estos son solamente algunos de los cientos de suplementos naturales que podríamos encontrar. Pero estos que les acabo de mencionar son de los que hay evidencia de cuáles son sus efectos en el intraoperatorio y qué hacer con ellos antes de la cirugía, en la valoración preanestésica. Entonces vamos a nombrar brevemente para qué los utiliza la gente y qué hacer con ellos. La equinacia es un producto que se suelen utilizar para la profilaxis y el tratamiento de infecciones víricas, pero es un suplemento que puede producir inmunodepresión. La cinarina, que es uno de sus compuestos, es el metabolito inmunosupresor. Los pacientes que vienen tomando este suplemento hay que suspendérselos al menos 8 semanas antes del procedimiento quirúrgico. 8 semanas. La efedra, el majuán, lo suelen utilizar para la pérdida de peso, incrementa la energía, tratar procesos respiratorios como asma y bronquitis. Y dentro de sus metabolitos tiene alcaloides que son efedrina, pseudoefedrina, norefedrina, metilefedrina y norpseudoefedrina. Y ya se podrán imaginar sus efectos adversos, ¿verdad? Aumento de la presión arterial y frecuencia cardíaca. Y ya hay reportes, más de 1000 reportes de efectos adversos en el intraoperatorio e incluso reportes mortales por el uso de este suplemento natural. Por eso se recomienda suspenderlo al menos 24 horas antes del procedimiento. El ajo lo suelen utilizar para disminuir el riesgo cardiovascular, reduce la tensión arterial, la formación de trombos, las concentraciones de lípidos y colesterol en el suero, pero produce inhibición irreversible de la agregación plaquetaria y tiene interacción con la warfarina. Se recomienda también suspenderlo 1 semana antes del procedimiento. El jengibre lo suelen utilizar para la artritis, el reumatismo, los esguinces, las mialgias. De algo que sí está confirmado es que el jengibre es antiemético y tiene utilidad en el manejo de las náuseas y vómitos postoperatorios. Incluso hay estudios clínicos aleatorizados que comprueban este beneficio. El inconveniente es que el jengibre, 20 de los compuestos del jengibre tienen efectos antiplaquetarios.
El más potente es el 8-paradol, que inhibe la COX-1, por lo tanto, se debe suspender entre 1 y 2 semanas antes del procedimiento. El ginkgo biloba se utiliza para trastornos cognitivos, enfermedad vascular periférica, el vértigo, acúfenos, la disfunción eréctil. Inhibe el factor activador de las plaquetas, por lo tanto debe suspenderse también. El té verde lo suelen utilizar como antioxidante, tiene actividad también antiplaquetaria e interfiere con la warfarina. Las gotas de cava las utilizan como ansiolítico y sedante y puede aumentar el efecto sedante de los anestésicos. La palma enana americana lo suelen utilizar para mejorar síntomas de la hiperplasia prostática benigna, que esto es muy discutido. Lo que no se discute es que produce una disfunción plaquetaria y puede aumentar el riesgo de sangrado, por lo tanto se debe suspender. La hierba de San Juan se utiliza en trastornos depresivos e induce las enzimas del citocromo P450 y podría producir un despertar prolongado. La valeriana es un sedante, lo utilizan como tratamiento del insomnio. Hay que tener cuidado con la valeriana porque la valeriana, si se suspende de forma abrupta, podría producir un síndrome de abstinencia semejante al de las benzodiazepinas. Puede aumentar el efecto sedante de los anestésicos y podría aumentar también las necesidades de algunos anestésicos. Con la valeriana, si se decide suspender, hay que suspenderla paulatinamente de forma progresiva para evitar el síndrome de abstinencia y con tiempo, siquiera un mes antes. Como pudieron escuchar, también aprenderse cada suplemento natural, cuando se suspende un suplemento natural. Hay unos que suspenden un día antes, otros una semana, otros 2 semanas, otros 4 semanas, incluso hay uno que se suspende hasta 8 semanas antes. Esto es complejo, ¿sí? Una práctica que se podría utilizar sería cualquier suplemento natural que esté utilizando el paciente, habría que suspenderlo al menos 2 semanas antes del procedimiento quirúrgico. Pero hay que tener especial cuidado con dos. La equinacia, que como les dije puede producir inmunodepresión y hay que suspenderlo al menos 8 semanas antes. Y la valeriana, que hay que suspenderlo de forma progresiva y al menos un mes antes porque puede producir síndrome de abstinencia. Bueno, con esto hemos finalizado, pero no quiero irme sin antes darles unas breves conclusiones. La industria farmacéutica evoluciona constantemente y con la aparición de medicamentos, pues debemos persistir con la educación continuada como este tipo de actividades académicas. Hay una palabra que se repite siempre en todas las conferencias, yo creo, que es individualizar. Sí, pero es que es imposible no mencionarla porque es que cada paciente es diferente y así sea el mismo paciente tomando el mismo medicamento, puede que no se suspenda el mismo tiempo en ese paciente. Entonces, hay que individualizar a cada paciente y definir la necesidad de suspender los medicamentos que consume de forma crónica. Hay que indagar por el consumo de medicamentos de forma crónica y hay que incluir los medicamentos a base de plantas medicinales. Ya vimos que no son inocuos. Hay que realizar la valoración preoperatoria con suficiente tiempo de anticipación para poder tomar decisiones con respecto a la suspensión de medicamentos. Si le hacemos la valoración preoperatoria 3 días antes de la cirugía y resulta que está consumiendo algún medicamento que haya que suspenderlo 2 meses antes, pues no va a ser efectivo. Entonces hay que hacer la valoración preoperatoria con suficiente tiempo. Y no son recomendaciones universales. Me he encontrado también con hojitas impresas, con recomendaciones de cuándo se deben suspender los medicamentos, en qué tiempo, y esa hojita impresa se la entregan a todos los pacientes, la misma. Y eso no es adecuado. Todos los pacientes deben salir con sus recomendaciones personalizadas. ¿Vale? Gracias por escucharme hasta este momento. En este código QR pueden ingresar a toda la bibliografía en la que me basé para realizar esta conferencia. Muy bien, Jefferson. Felicitaciones. Jorge, ¿vas a intervenir? Sí, buenas noches. Buenas noches a todos. Pues también agradecerle a Jefferson por la exposición que hizo. El esfuerzo académico pues es muy loable. Obviamente incluir todos los medicamentos perioperatorios es imposible, pero sí hay grupos farmacológicos
que no estamos acostumbrados a manejar, que no, definitivamente no somos expertos en ello y que hay que recordar que existen unas recomendaciones que, aunque como nos dimos cuenta con Jefferson revisando la literatura, la mayoría son recomendaciones de expertos, cambian de formas muy frecuentes, pues hay que tener algunos conceptos claros y muchas veces hay que apoyarse en, en otros especialistas. Lo que hemos notado y la charla surgió pues de las inquietudes que tenemos en la evaluación preoperatoria en la consulta que hacemos en el hospital. Hay un grupo en especial que son los biológicos que se usan para enfermedades reumatológicas. Cambian mucho, hay medicamentos nuevos, las recomendaciones sobre suspender o no suspender son muy ambiguas, los tiempos son variables. Uno recuerda como el Etanercept de que se debe suspender o obviar una de las dosis y que al menos pase un espacio de 2 semanas antes y después de la cirugía para disminuir las complicaciones infecciosas y el proceso de curación de la herida. Sin embargo, lo que yo he notado es que con los reumatólogos, cuando hemos solicitado conceptos para que nos colaboren con el uso de estos medicamentos en el perioperatorio, muchos aducen que se pueden continuar. Y uno revisa y si hay estudios donde definitivamente se pueden continuar, que el uso de esteroides tampoco ha demostrado aumento de infecciones y se pueden continuar. Que es quizás mucho más importante en este grupo de pacientes y en el riesgo de infecciones perioperatorias, es la misma historia clínica del paciente. Si este paciente ha presentado durante el tratamiento con estos fármacos inmunomoduladores infecciones severas, serias, pues este paciente sí tiene un grupo especial, o aquellos que usan muchos fármacos y todos con efecto inmunomodulador, como los biológicos y los glucocorticoides, por ejemplo. Otro comentario que quisiera recordar es que, por ejemplo, los IMAOs sí cada vez son menos frecuentes, pero los IMAOs no solo se usan para la depresión, y hay un medicamento que cada vez se utiliza más para el manejo del Parkinson y es la selegilina. Hay que recordar que este medicamento es un IMAO y que por lo tanto tiene riesgos de presentar un síndrome serotoninérgico en el perioperatorio, y los fármacos que nosotros utilizamos que pueden inducir más liberación de serotonina o inhibir su recaptación, pues hay que tener mucha precaución en su utilización. Principalmente es el tramadol y la meperidina, y el fentanil con un menor potencial, pero lo puede también producir. Y nada, pues me pareció que fue muy práctico, muy conciso y nos trae un tema que es muy importante y es un objetivo fundamental del anestesiólogo, y es en la evaluación preoperatoria hacer el manejo adecuado de los medicamentos de uso crónico. Sergio. Bueno, buenas noches a Jefferson, felicitaciones. Al principio cuando hace la presentación uno piensa que nos vamos a demorar 2 o 3 horas haciendo un tratado de tantos medicamentos, pero la verdad fue algo muy conciso, muy ameno, y en la cual de lo cual aprendemos todos. Sería interesante uno poder tener una aplicación, pues, porque el aprenderse todos los medicamentos, en especial los biológicos, los medicamentos inmunomoduladores, pues es muy complejo y porque son recomendaciones, la verdad, bien importantes. Entonces sí sería uno como útil o para los residentes como un proyecto, por ejemplo, diseñar o tener una aplicación donde uno se meta y mire allí recomendaciones puntuales al respecto. Quisiera que nos hiciera énfasis un poco, porque me llamó la atención el tema de los hipoglicemiantes en el manejo del paciente con diabetes. Porque, por ejemplo, mencionan que la empaglifosina, suspenderla 3 días, pero entonces, ¿qué hacemos? O sea, usted le suspende ese medicamento 3 días antes, ¿y qué hace entonces? ¿Cómo complementa o cómo suplementa ese medicamento durante esos 3 días? Para un paciente, digamos, que, por ejemplo, no utiliza insulina. Y quería puntualizar, pues, para el caso de Jefferson, que hoy en día, bueno, aunque el diabético siempre hay que valorar, pues, que no tenga una gastroparesia, pues, alguna predisposición a broncoaspiración, pues, porque los tiempos de ayuno cada vez son más limitados. Entonces eso implicaría pues que los ayunos no van a ser tan prolongados, teniendo en cuenta que hoy en día podemos tener ingesta de líquidos claros, hasta, digamos, un tiempo mucho menor a 8 horas, pues, previo a la cirugía. Entonces quisiera que puntualizar un poco más ese concepto, si tienen una evidencia fuerte
o si básicamente es una recomendación de expertos que cada uno debe, digamos, interpretar de una manera diferente. Y en ese orden de ideas también quería preguntarle, por ejemplo, en un paciente que haga una colonoscopia con anestesia, con sedación, porque es una pregunta importante. Ese paciente tiene una dieta especial los 2 días completos. Entonces, ¿cómo enfocar a ese paciente o qué hacer en ese caso? Serían como mis únicas inquietudes y felicitarlo por la conferencia. Bueno, muchas gracias, doctor Ochoa, por su comentario. Sí, tiene razón. La verdad es que solamente indican suspender los inhibidores de la SGLT2 al menos 3 días antes. Sin embargo, obviamente habría que optimizarle su manejo antidiabético oral. Lo que sí hacen énfasis es que en los medicamentos antidiabéticos orales deben reiniciarse apenas el paciente tenga su primera ingesta de comida. Apenas el paciente tenga su primera ingesta de comida, se reinician inmediatamente los antidiabéticos orales. Incluso si el paciente se va a operar en la primera hora de la mañana, recomiendan no suspenderle el medicamento antidiabético oral, ¿sí? Porque va a ser una cirugía corta, se va a hacer de primero a primera hora de la mañana, entonces su ingesta oral va a ser reasumida muy tempranamente. ¿Sí? Sí, de acuerdo. Yo pienso que pues es que así como el tema de los anticoagulantes que se debe manejar por aparte, yo pienso que el manejo del paciente diabético también pues, merece un largo, digamos, discusión, pues, por parte del grupo, por esas razones y porque usted cada vez limita más. Entonces, siempre y cuando usted tenga un paciente diabético hidratado, con un tiempo de ayuno mucho menos prolongado de los que acostumbraban antes, de 8 más horas, pienso que es discutible el decir, no, para ese medicamento 3 días, usted lo para 3 días y entonces, ¿qué va a pasar con esa glicemia? ¿Qué va a pasar si entonces el día del procedimiento le llega con 220, 250 de glucometría? Eso es bien discutible y no sé si haya una evidencia fuerte al respecto. Sería interesante saberlo o investigar ese punto en particular, si eso es simplemente una recomendación que ha sido universalizada, pues sin una evidencia muy fuerte, o si de verdad existe una evidencia contundente que diga que ese debe ser el manejo puntual, teniendo en cuenta las recomendaciones modernas pues, que usamos hoy en día para el tema del ayuno, el manejo del ayuno en el paciente que va a ser llevado a cirugía. Sí, claro, profe, y usted tiene toda la razón. El manejo de los antidiabéticos es un tema grande, muy grande. Yo traté de resumirlo y darle las recomendaciones más básicas para no tornar esta conferencia larguísima, pero tiene toda la razón. Debería hacerse en una conferencia aparte y podríamos hablar de solamente antidiabéticos orales en el perioperatorio durante horas. Doctor Gómez, Mauricio. sí. Bueno, Doctor, hola, doctor, ¿cómo está? buenas noches, ¿cómo están? Hombre, muy buena la charla, muy resumida, es un tema muy amplio, muy grande. De manera que lo felicito, estuvo muy bien manejado. 2 cositas tal vez. Sergio hablaba de que sí, es bueno establecer unas guías, unos sitios. Hay un sitio donde uno puede mirar algunos cuadros de medicación crónica y donde puede rápidamente saber qué hacer, y es Act2Day. Act2Day cuando uno lo revisa, tiene unas buenas actualizaciones y le permite a uno de una forma rápida saber qué medicamentos debe suspender y cuáles no. Y para reafirmar lo que decía Jorge, los que hemos tenido alguna vez un síndrome serotoninérgico, no se los deseo a nadie, básicamente es la mezcla de estos medicamentos que se toman previamente, pero muchas veces el gran culpable son los opioides, sobre todo fentanil, tramadol, y el gran culpable de que se produzca este síndrome es la meperidina. Gracias a Dios, muchos de nosotros ya no utilizamos la meperidina, a otros les encanta, a mí personalmente no me gusta como opioide, sería la última opción, y es el gran culpable de que se produzca este tipo de síndrome. Gracias. Profesor Velázquez.
Buenas noches. Felicitaciones, muy buena charla, pienso lo mismo. Hay dos cosas importantes que sí quiero, digamos, puntualizar específicamente con los señores de la SLPT2, de la paglifosina y allegados. Creo que ya viví un estado, una cetoacidosis con glicemias cercanas a la normalidad. Y esto lo digo porque el paciente diabético en el contexto de cirugía oncológica, por ejemplo, tuvimos un paciente de colgajo, son pacientes que tienen múltiples cambios, ¿no?, hemodinámicos, metabólicos, en el contexto del paciente diabético están sometidos probablemente con frecuencia a ayunos prolongados. Y quiero ser muy claro con esa vaina, existe y se produce. Ya hice una revisión pues académica en relación a algún momento. Y es importante, paciente, en el contexto del cirugía, en el contexto de estos nuevos medicamentos y en el diagnóstico diferencial dentro de los enfoques del choque o dentro de los estados de, digamos, de acidosis, ¿sí? Entonces, el anion gap, es importante tener presente que los cuerpos cetónicos también es una herramienta cuando el paciente no te cuadra. Tenés hemodinamia, tenés BPC, que en el paciente va a una causa. Y si entraste con un paciente con inhibidores de la SGLT2, dapaglifosina, empaglifosina, una nueva, digamos, herramienta para el diagnóstico diferencial, o siempre lo ha sido, porque específicamente ese es el problema. Esos pacientes no van a tener cifras glicémicas altas. Se los digo nuevamente, quiero ser muy enfático porque en Sanitas vivimos un paciente y solamente yo lo entregué, digamos, más o menos previa algo, le tomé todo el set de paraclínicos, pues incluye electrolitos, iba a hacer un ánimo, yo me fui. Cuando volví a las 6 horas, el paciente estaba con 7,1 de pH, el anestesiólogo no tenía claro el contexto, había algo que no cuadraba, y nos dimos cuenta fue ya en la unidad de cuidado intensivo, cuando era un paciente que había quedado extubado, quedó intubado, no nos cuadraba, con los cuerpos cetónicos fue que nos dimos cuenta de eso y haciendo la revisión del caso, era la dapaglifosina la que nos generó esto. En ese mismo orden de ideas hay que hacer una salvedad. La dapaglifosina ha sido uno de los grandes hitos, pues, de los inhibidores, ha sido unos grandes hitos para remodelación miocárdica. Y esto se utiliza no solamente para pacientes diabéticos, sino para pacientes en un contexto cardiovascular. Estos pacientes no van a tener el problema. El problema es para el paciente diabético y esto tiene que ver en un resultado con una relación de hiperglucagonemia y específicamente una predisposición a la cetosis relacionada a los diabéticos. Entonces, no es igual y no hay que suspender la dapaglifosina en un paciente no diabético, sí en un paciente diabético y el contexto es cirugía mayor, ¿correcto? Eso porque pues a la pregunta, ¿será que sí, será que no? Digamos que quería hacer esa anotación para que de pronto alguien, dado que cada vez tenemos pacientes más complejos y cirugías más grandes, digamos, no vaya a tener. Y alguna vez hice un contexto de esta situación de que es cetoacidosis con glicemia en el normal. Le hice la encuesta a 30 anestesiólogos, porque yo no lo conocía hasta el momento y nadie lo conocía. Entonces, por eso, de pronto fue digamos, yo le pedía a Jefferson que le diera de pronto un poquito de énfasis a ese punto, porque es una realidad que si no nos sensibilizamos, nos puede pasar. Digamos que ya para concluir, en el contexto de cirugía mayor hay que tener mucho ojo, porque esos pacientes van a tener, ya es un enemigo más, y nuevamente cuerpos cetónicos si no les cuadra la cosa. Ya con respecto al síndrome serotoninérgico, claro, es una mezcla, es una bomba. Estoy de acuerdo con el profe Gómez, la meperina es lo peor que ha pasado sobre la faz de la tierra, es mi concepto,
Pero aparte de eso, hay que tener en cuenta dos cosas. La diarrea es el principal síntoma antes de estos pacientes que son con dolor crónico y con interacciones, uno lo ve mucho, mucho. Y porque hay una polifarmacia. Y es frecuente que estos pacientes, el síntoma más, o sea, cuando uno revisa este síndrome, la diarrea es lo más frecuente que se presenta. Entonces, pacientes que están con opioides, con cositas, en vez de estar con estreñido, están con diarrea y de pronto son ansiosos, de pronto pueden tener un temblor distal, de vez en cuando palpitaciones. En el paciente y eso es importante porque el paciente que tiene dolor crónico ya viene con unos medicamentos que tienen una tendencia a, y a esos pacientes, aparte de eso, probablemente le vamos a colocar otros medicamentos como es el ondansetrón, ¿sí? Que también ya le sumas una noxa. Tal vez el desfortunio de tener tramadol, pues, que ya le sumas otra noxa. Entonces, es la mezcla de medicamentos lo que lleva el desenlace. Y quiero también hacer salvedad en los pacientes que ya tienen múltiples interacciones. La oxicodona también tiene un riesgo pequeño, pero lo tiene. La metadona, obviamente, pero por riesgo de interacción. Pero el ondansetron también es un medicamento que puede ayudar a que se genere ese desenlace adverso, sumando con otros. Obviamente los antidepresivos tricíclicos es la base y los selectivos pues también, ¿no? Entonces los medicamentos psiquiátricos no suspender, pero también hacer una planeación y hacer una reconciliación medicamentosa para buscar disminuir ese riesgo. Y algunas veces, cuando esos pacientes tienen muchas cosas, no está de más tal vez tomar el electrocardiograma, que a veces se encuentra una alteración del QT que uno dice, uy, vení, esto por dónde va, ¿cierto? Entonces, pues quería eso. Y de hecho, con frecuencia en los pacientes con polifarmacia, yo en la valoración preanestésica, precisamente con los antidepresivos tricíclicos, los selectivos, más otras cositas, de vez en cuando les pido un electrocardiograma y además de uno le he encontrado un QT prolongadito. Se los digo por qué, porque entonces ya le mete un ondansetron que también le puede prolongar un poquito el QT, más la anestesia, y pues eso puede ser un escenario para un evento desagradable. Andrés, De yo nuevo, quisiera agregarte algo ya que estás ahí, porque es que ¿qué más, profe? simplemente el síndrome serotoninérgico no es diarreíta, es que el que ha visto un síndrome serotoninérgico No, realmente es síndrome realmente muy no, agudo, es un síndrome en que el paciente pierde la esfera mental, el paciente hace temblor generalizado, entonces uno cuando hace temblor uno dice, no, pues pongámosle meperina que esto le ayuda, no, el síndrome agudo del síndrome toronérico es un síndrome realmente que lo asusta a uno cuando se le presenta. Entonces, pues lo que vos decís diarrea, pero cuando se produce de una forma severa y es bien complicado. Son pacientes que requieren ir a la unidad de cuidado intensivo, generalmente vuelven a ser intubados hasta que realmente se les descubre realmente qué es, porque a veces uno no sabe darse cuenta bien qué es lo que lo produce. ¿Ok? Listo, Juan Manuel. No veo más preguntas. Yo creo que ya damos por terminada la actividad del día de hoy. Nos vemos el próximo jueves. Creo que este mes vamos a tener dos actividades eh, presenciales en las mañanas del viernes, para que el docente que pueda ir nos acompañe. Buenas noches a todos. bueno, buenas noches. Gracias. Buenas noches.